Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado Emprendedor. Hoy tengo una invitada de lujo, una mujer que es admiración y orgullo para la ciudad, una mujer trabajadora, resiliente, echada para adelante. Hoy tengo el gusto de entrevistar y llevarles este mensaje a ustedes a Andrea Piña, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena. André, bienvenida y felicitaciones a Legado Emprendedor. Un gusto tenerte por acá. Genio, muchísimas gracias por la invitación. Realmente siempre es un gusto tener estos espacios para compartir un poco de lo que somos y de lo que hacemos además en la Cámara de Comercio. Excelente, excelente. Bueno, André, bienvenida. De antemano, no darte las gracias por este espacio. Para mí es un orgullo y un honor poderte entrevistar. Bueno, te pregunto, André, ¿quién es Andrea Piña? ¿Cómo empezó? Cuéntame un poco de ti. Bueno, Andrea es una mujer costeña, muy cartagenera, muy orgullosa también de sus raíces. Soy hija, mi mamá se llama Candelaria, también una mujer cartagenera que trabajó toda su vida en el sector industrial, y hija de Francisco Piña, también una persona muy trabajadora que me inculcaron ese valor por la responsabilidad, y cómo a través del trabajo, el estudio, la dedicación, se podía salir adelante. Tengo dos hermosos hijos. Tengo una hija de 18 años y un hijo de 16 años, ya universitarios. Entonces estoy como en esa otra etapa de ser padre, ya de jóvenes universitarios, además que viven fuera de la ciudad. Entonces estoy un poco con ese síndrome del nido vacío. André, te pregunto algo. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo llegaste a la Cámara de Comercio de Cartagena hasta llegar a ser la presidenta ejecutiva? Sí, ha sido un camino muy bonito, muy gratificante. Realmente yo creo que más que una historia de éxito es como un ejemplo y una historia de propósito. Yo llegué a la Cámara de Comercio recién graduada de la Universidad de Cartagena. Soy economista, hija de la universidad pública, y llegué a la Cámara de Comercio porque estaban iniciando un proyecto. Iban a contratar un personal por un periodo de un año. Se iba a hacer el primer censo económico en la ciudad y yo me postulé a las vacantes que había, y después de aproximadamente como 4 meses de estar en pruebas, en entrevistas, finalmente entré al equipo de trabajo. Era un proyecto de un año y 23 años después aún estoy aquí. Tuve la oportunidad de luego ingresar, ya después de que acabó el proyecto, directamente a la Cámara de Comercio, gracias al presidente ejecutivo de ese entonces, que le gustó mi trabajo y me dio la oportunidad de quedarme ya directamente con la Cámara. Entré al Departamento de Investigaciones Económicas, que también es un poco un sueño de todo economista, creo yo, de trabajar en producir información, documentos, en fin, papers. Entonces estaba muy en ese mundo, también medio académico, pero veía que pasaban cosas muy interesantes en las otras áreas de la Cámara, ¿sabes? En las otras cámaras, en las otras áreas tenían más interacción con los empresarios, con los emprendedores, participaban de eventos, y nosotros en investigaciones trabajábamos muy encerrados, muy al interior. Entonces se me dio la oportunidad de hacer una especialización. Ahí ese dilema que tenemos todos: ¿será que me empiezo a trabajar, a juntar platica? Y decidí que con eso que tenía ahorrado, pues iba a ir a seguir estudiando, y eso me dio la oportunidad de pasar a otra área de la Cámara, que fue ya el área de servicios empresariales. En ese momento hice una especialización en evaluación y desarrollo de proyectos en la Universidad del Rosario, y pude poner en práctica ese conocimiento porque empecé a formular proyectos. Y me acuerdo tanto que mis jefes, porque también tengo que agradecer muchísimo a esa gente que me vio, a esa gente que creyó en mí y me dio una oportunidad. Me dijo: bueno, veo que estás haciendo esta especialización, empieza a ayudarnos a formular proyectos. En la Cámara no existía un área de proyectos. No teníamos por costumbre ni cultura gestionar recursos adicionales a los que teníamos para la operación, y empecé a formular proyectos y empezamos a ganarnos.
y empezamos a ganarnos más proyectos y comenzó a aumentar la operación de proyectos en la Cámara, tanto así que se creó una jefatura de proyectos y yo fui la primera jefe de proyectos de la Cámara. Ya eso como un área dentro de la institución, ya me dieron un equipo de trabajo porque antes era yo sola, entonces ya tenía un equipo de trabajo y nos creció muchísimo la operación, fue una época muy bonita. Luego pasé yo estaba en la dirección de desarrollo empresarial, pasé a la dirección de competitividad a trabajar otro tipo de proyectos. Y eso es algo bien interesante, importante, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo no te has aburrido tanto tiempo en la misma empresa? Y yo les digo, porque es que no estaba haciendo todo el tiempo lo mismo. He tenido la oportunidad de estar en distintas áreas y haciendo cosas diferentes, de crecer, de aprender cosas nuevas. En esta nueva área empecé a trabajar ya proyectos de innovación, entonces era un campo diferente. Posteriormente ya ascendí a la dirección de desarrollo empresarial. También gracias a que seguí estudiando y preparándome, hice una maestría en administración en la Universidad Tecnológica de Bolívar y eso me dio también la oportunidad cuando se presentó la vacante de aspirar a esa dirección. Entonces ya estuve dirigiendo toda la oferta de servicios hacia el empresario, a manejar los proyectos de emprendimiento, los servicios para el fortalecimiento empresarial y posteriormente también se presentó una vacante al interior de la organización y era la vicepresidencia de competitividad. También participé en el proceso y fui la persona seleccionada para ser como esa mano derecha del presidente ejecutivo de la Cámara y trabajar precisamente por el fortalecimiento de todos los servicios que tiene la Cámara hacia el empresario. Excelente. André, ¿con cuál cargo tú empezaste en la Cámara de Comercio? Yo empecé en el Departamento de Investigaciones como investigadora. Excelente. Y llegas a la presidencia. Te pregunto, para una persona que está en este camino laboral y está también en búsqueda de crecimiento profesional, ¿cuál crees tú que es un factor clave de éxito para pasar del área de investigación a una presidencia ejecutiva? Yo creo que son varias cosas. Una es la disciplina. Ser una persona disciplinada y la disciplina te lleva a ser perseverante en lo que tú quieres alcanzar, en trazarte un objetivo y en trabajar para lograrlo. Eso para mí es clave. Lo otro también muy importante es la actitud, ¿sabes? Tener esa actitud de apertura, abierta a nuevos conocimientos, ser una persona amable, receptiva, ha sido clave. Y la otra que es fundamental y que para mí particularmente ha hecho un cambio y es el estudio. O sea, realmente tener la posibilidad de estudiar, de tener acceso a oportunidades de estudio, ayuda definitivamente a la movilidad social de las personas. Y yo soy un ejemplo de cómo la educación genera una transformación en una persona y logra una movilidad social en ella. Qué bonito, André. Qué mensaje tan inspirador y enriquecedor. Actualmente sigues estudiando, ¿no? ¿Estás haciendo una o ya la terminaste la maestría? Bueno, felizmente me gradúo en unos días de una maestría en regeneración y desarrollo sostenible en la Universidad de los Andes. Wow, súper, excelente. André, me estás hablando de disciplina, perseverancia, amabilidad y sobre todo estudio. Yo pienso que el estudio hace que las personas se cualifiquen y abran como ese espectro y poder crecer y aportar en las organizaciones. Ahora que me estás hablando de amabilidad, ¿qué valores personales han guiado tu liderazgo? Sí, yo creo que hay algo que en definitiva atrae incluso mayores bendiciones y es ser una persona agradecida. Para mí el agradecimiento es una forma de vida. Agradecer hasta por las tormentas que a veces llegan a nuestra vida porque
Eso también son aprendizajes que llegan, llegan con un propósito y te ayudan a moldear tu carácter. Entonces, ser una persona agradecida definitivamente transforma incluso tu ambiente personal y tu ambiente de trabajo. Yo soy también una persona totalmente abierta y generosa a compartir el conocimiento. Me gusta enseñar, me gusta liderar con el ejemplo, me gusta que los colaboradores o que las personas que trabajan conmigo se inspiren, porque yo también me remango la camisa y trabajo a la par con ellos. Y eso ha sido una ventaja en mi crecimiento por la Cámara, porque yo he pasado por todas las posiciones. Yo estuve como profesional, como coordinador, como jefe, como director, como vicepresidente y como presidente. He estado en todas las posiciones, entonces perfectamente me puedo identificar con ellos, con su trabajo, porque en algún momento de mi vida también estuve haciendo lo que ellos están haciendo ahora. Qué bonito, André. Te consulto. Por ejemplo, ahorita que me estás hablando de los equipos, para los que no saben y escuchen este podcast, la Cámara de Comercio está entre los mejores lugares para trabajar, y en manos de Andrea Piña como presidenta ejecutiva pasó de tener unos indicadores del 80% en temas de cumplimiento para Great Place to Work a casi un 95% de cumplimiento. Entonces, André, ¿cómo lograste esos resultados para cambiar en el tema de cultura organizacional de la empresa? Porque eso es algo de tu liderazgo. Bueno, sí, ha sido un trabajo de varios años que está recogiendo ahora el fruto toda la entidad, y es gracias también al empoderamiento del equipo de trabajo. Ha sido algo que no se construyó desde el nivel directivo, sino que lo construimos entre todos los colaboradores. Tanto así que los que llevan el liderazgo de las distintas iniciativas que tenemos al interior de la Cámara son los mismos colaboradores. Hemos implementado políticas y prácticas para hacer el trabajo también flexible para nuestros colaboradores. Por ejemplo, nosotros tenemos días de trabajo en casa, entonces los colaboradores escogen algunos días de su semana para trabajar desde su casa, porque queremos que también ellos tengan un balance entre su vida personal y profesional. Nosotros tenemos distintos horarios de entrada, porque también entendemos las realidades y las dinámicas familiares de cada uno de ellos. Tenemos un sinnúmero también de beneficios porque queremos estar cerca de ellos. Tenemos un programa de salud mental que no solamente para nuestros colaboradores, sino que también se extiende hacia los hijos de nuestros colaboradores, porque sabemos que en el día a día pueden haber muchas presiones, y por más que dicen que lo laboral se queda a un lado y lo personal al otro, sabemos que una cosa influye en la otra. Entonces nos preocupamos genuinamente por su bienestar, porque hay un buen ambiente de trabajo. Qué bueno, excelente. André, te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como presidenta ejecutiva y cómo lo has superado? Bueno, en estos 2 años que llevo como presidenta ejecutiva de la Cámara, pues inicialmente encargada y ahora en propiedad, uno de los principales desafíos fue liderar la construcción de la nueva visión estratégica para la Cámara. O sea, cuando llegué a la presidencia coincidió en que teníamos que hacer ese ejercicio colectivo, ¿no? De construir ese direccionamiento estratégico, esa apuesta estratégica para los próximos 4 años de la Cámara, y opté por una metodología y un formato que fuera un liderazgo colectivo, donde participaron no solamente el equipo directivo de la Cámara, sino los colaboradores y nuestra junta directiva. Entonces pudimos hacer ese trabajo que ha sido fundamental, porque delimita la hoja de ruta y la hoja de trabajo para la Cámara en los próximos 4 años, y que tiene unas premisas muy importantes, que son lograr la movilidad empresarial, lograr que las empresas crezcan y sean sostenibles a lo largo del tiempo, que también nos hemos propuesto una estrategia de regionalización, porque queremos una Cámara de Comercio más cercana al empresario. Queremos que nuestros servicios no se queden solo en Cartagena,
sino que también lleguen con la misma calidad, con la misma oportunidad y pertinencia a los otros 18 municipios de nuestra jurisdicción. Y eso implica una transformación institucional. Excelente. André, cuando hablamos de los retos o el tema de la visión estratégica, para ti, ¿cómo le explicarías a una persona que está viendo este podcast y no sabe qué es la Cámara de Comercio? ¿Qué hace la Cámara de Comercio por la ciudad? ¿Qué es la Cámara de Comercio? Hay muchas personas que se preguntan, ¿y yo solamente tengo que pagar ese impuesto? ¿Qué es lo que es? Cuéntanos un poquitito qué es la Cámara de Comercio. Bueno, sí, la Cámara de Comercio es reconocida normalmente porque todos los años los empresarios deben ir a renovar su Cámara de Comercio, como llaman ellos, pero las cámaras de comercio van mucho más allá de eso. Es importante que los empresarios sepan que las cámaras de comercio son unas entidades al servicio del empresariado y el emprendimiento de los territorios, de las ciudades. Precisamente con esos aportes que hacen los empresarios todos los años para decir que están funcionando legalmente, nosotros tenemos la posibilidad de brindar servicios de capacitación, servicios de acompañamiento y asistencia técnica, apoyarlos para que ellos participen en ferias, en ruedas de negocio, en misiones nacionales e internacionales. Nosotros también tenemos esa capacidad de articulación en el territorio. Las cámaras de comercio velan por los intereses de nuestros empresarios y se convierten en ese articulador para bajar todas esas políticas, programas y recursos del orden nacional a nuestros empresarios. Entonces tenemos un rol muy importante porque además, a diferencia de los gremios, nosotros somos multisectorial. En la Cámara de Comercio de Cartagena tenemos 38,000 empresas matriculadas, inscritas y que están funcionando formalmente. Entonces nosotros tenemos desde el microempresario hasta el gran empresario y tenemos toda una batería de servicios para atenderlos a todos. Buenísimo. Ahora, André, cuando hablas del tema de la visión estratégica, ¿cómo equilibras la visión estratégica o la visión institucional con las necesidades reales de los emprendedores en la ciudad? Sí, realmente eso es un desafío muy grande porque son muchas las necesidades. De esos 38,000 empresarios que existen inscritos en la Cámara de Comercio, hay que decir que el 91% aproximadamente son microempresas, o sea, esos negocios muy, muy pequeños. Solamente el 1% son grandes empresas y el restante 8% son las pequeñas y las medianas empresas. Es decir, que la gran base de la estructura empresarial son los microempresarios. Solamente el año pasado en Cartagena se crearon 8,500 nuevas empresas. Entonces el reto es muy grande porque además nosotros tenemos que llevar servicios a los 19 municipios. Nosotros tenemos unos mecanismos y unas herramientas para recoger esas necesidades que tienen nuestros empresarios. Entre esas, por ejemplo, los censos económicos. Acabamos de hacer un censo económico en Calamar. Ahora mismo estamos iniciando un censo económico en el Carmen de Bolívar y, por ejemplo, en Calamar encontramos 1,500 empresas en funcionamiento y en el Carmen estamos esperando aproximadamente 4,000 empresas. Eso nos permite a nosotros tener un acercamiento a la realidad empresarial del territorio, conocer sus necesidades, su caracterización y poder nosotros ajustar la oferta de servicio. Por ejemplo, con nuestros afiliados particularmente, desde el año pasado implementamos unos espacios muy interesantes que se llaman Un Café con Andrea. Entonces invitamos a nuestros afiliados, grupos pequeños de 10, 12 afiliados, primero a que conozcan nuestra sede, les hacemos un recorrido, conozcan los equipos de trabajo y luego nos sentamos a dialogar, a presentarles qué está haciendo la Cámara de Comercio, cuál es su oferta de servicio para ellos, pero también para conocerlo, para que ellos nos cuenten qué más necesitan de la Cámara de Comercio, cuáles son sus dolores, sus necesidades, y de esta manera nosotros podamos tener esos servicios que sean más pertinentes a la necesidad de cada uno de ellos. Eso nos ayuda muchísimo a equilibrar y balancear que la oferta de servicios esté acorde a las necesidades. Buenísimo. Bueno, André, te consulto
Cuando en la junta directiva inicialmente nosotros desde el direccionamiento estratégico pensamos en el tema de impulsar el Diamante Bolívar, que era abrir como el espectro de la Cámara de Comercio para poder llegar a más empresarios de la región, una cámara no solamente de Cartagena, sino también para Bolívar. ¿Cuál fue tu mayor reto? O sea, por ejemplo, llegar a un Calamar, llegar a, a pueblos que quizás de pronto nunca había tenido ese contacto con la institucionalidad de la Cámara de Comercio. ¿Cómo buscaste de pronto esta forma para evangelizar y poder apalancar? Bueno, sí, ha sido un reto muy bonito. El año pasado precisamente la junta directiva nos retó, de esos retos interesantes que nos dan, que nos motivan y nos pusieron a pensar cómo abordábamos de mejor manera el territorio, cómo lográbamos esa cercanía de una manera permanente, sólida en los distintos municipios, y fue cuando diseñamos la estrategia de regionalización que tiene varios ejes. Uno de ellos son los CICES, los Centros Integrales de Servicio al Empresario, que hemos estado ya en el proceso de apertura y de reinauguración de varios. Hace poco aperturamos uno, ¿no? En Calamar, Tubaco y el Carmen. Y el Carmen de Bolívar. Así es. Entonces, ahí lo primero es que pasamos de unas oficinas netamente registrales a unos centros empresariales, donde el empresario no solamente va a hacer el trámite de ley, sino que también encuentra toda la oferta de servicios empresariales, y eso ha sido uno de los ejes más importantes. El otro es llevar una oferta de servicios muy pertinente. Los otros son llevar los servicios de sostenibilidad. El otro importante es la PMO, cómo ponemos al servicio de los territorios la oficina de proyectos de la Cámara, y eso ha sido clave, y cómo atraemos inversión y cooperación también a los demás territorios. Y para eso ha sido clave el relacionamiento público-privado. Entonces, ese abordaje lo hacemos, por un lado, desde la cercanía con las administraciones locales, las alcaldías de cada uno de los municipios. Llegamos, nos presentamos al alcalde, nos tomamos el trabajo y la tarea de leer el plan de desarrollo, de entender los desafíos que tiene ese municipio y las metas que tiene esa administración, y de decirle a las alcaldías: la Cámara de Comercio vino a ayudarlos, realmente úsennos, somos un instrumento para ayudarle a cumplir esos indicadores que usted tiene para que su municipio sea mucho más competitivo. Y lo otro que también nos funciona muchísimo, no solamente en los municipios, sino también aquí en Cartagena, es tener esa cercanía, ese conocimiento de quiénes son esos líderes naturales en cada uno de los municipios y los barrios. Si son los barrios, pues la Junta de Acción Comunal, quiénes son esos liderazgos naturales que hay, y lo mismo en los municipios. Siempre encontramos el empresario referente, el líder que también lo conoce todo el mundo y que conoce todo el municipio, y ellos se convierten en unos grandes aliados para ese despliegue que nosotros hacemos. Excelente. André, ¿qué papel juega la Cámara de Comercio en el impulso de los emprendimientos locales? ¿Cómo la Cámara de Comercio literalmente aporta ese granito de arena al empresario? Sí, eso es un trabajo bien importante que nosotros desde la Cámara de Comercio hacemos. Nosotros empezamos a trabajar fuerte en emprendimiento aproximadamente desde el año 2008 tal vez, donde la Cámara fue el socio operador de unos centros de emprendimiento que se instalaron en Cartagena, que se crearon, y nosotros tuvimos la fortuna y la bendición de participar en la construcción de toda la estrategia, y esos centros hacían parte de una política de inclusión productiva. Con todo ese aprendizaje a lo largo de los años, la Cámara creó su propia área de emprendimiento. Entonces nosotros tenemos conocimiento, la cercanía y las metodologías para trabajar emprendimiento, particularmente por un lado de población vulnerable. Nosotros tenemos emprendimientos o programas de emprendimiento para mujeres, cabeza de hogar, entendiendo también esa importante labor de cuidado que tienen las mujeres y cómo ellas deben equilibrar o hacer un mayor esfuerzo para equilibrar su vida personal y laboral. Entonces, apoyamos a esas mujeres que tienen iniciativas de negocio, que necesitan generar ingresos para sus hogares y que necesitan una oportunidad. Tenemos programas de emprendimiento para jóvenes. Es una línea de trabajo muy fuerte y permanente para nosotros.
porque también encontramos en una encuesta que hicimos ya hace varios años que los jóvenes de Cartagena no veían oportunidades laborales ni de seguir adelante en nuestra ciudad, que preferían salir de la ciudad. Entonces, por eso desde esa época tenemos programas de emprendimiento exclusivamente con ese enfoque y tenemos programas de emprendimiento también para población víctima. Entonces, tenemos una línea de emprendimiento para población vulnerable y estamos trabajando también en emprendimiento de alto impacto porque no hay que desconocer. Lo que queremos nosotros también es llevar esos emprendimientos que nacen por necesidad a emprendimientos de oportunidad, que identifiquen una oportunidad de mercado para que sus emprendimientos puedan ser sostenibles en el tiempo. Pero también hay otros tipos de emprendimientos que tienen un modelo de negocio diferenciado, disruptivo, escalable, y para ellos tenemos otra oferta de servicios totalmente diferenciada. Bueno, yo te voy a poner un poquitico de mi experiencia con la Cámara de Comercio. Yo soy un fiel defensor y un fiel... todos los procesos que yo viví con la Cámara de Comercio, desde Pactos por la Innovación, Endeavor, Joven Protagonista del Cambio, me han aportado y he podido aportar mi granito de arena a la sociedad gracias a la Cámara de Comercio. Cuando yo participé en Pactos por la Innovación, yo recuerdo que para mí fue un gran reto haber estado como un restaurante pequeño de comida rápida junto con, por ejemplo, con un centro de convenciones, como por ejemplo un grupo Gela, que era grandísimo, bueno, que es grandísimo, y otros referentes en la ciudad. Y yo recuerdo que en Pactos por la Innovación, que fue una iniciativa de la Cámara de Comercio, yo lancé un prototipo que se llamaba Tatabluo Móvil. Y ese Tatabluo Móvil pasó de cero, que no tenía ningún tipo de desarrollo en el ámbito de eventos corporativos, a hacer una línea de negocio que estuvimos con una alianza con el Imperio en la Plaza de Toro y pasamos de una facturación de 0 a 50 millones de pesos gracias a la Cámara de Comercio. Y adicionalmente a eso, también otro que recuerdo mucho con mucho cariño fue cuando, gracias a la Cámara de Comercio con Joven Protagonista del Cambio, una iniciativa también de la Cámara de Comercio, pues participamos como en un concurso y nos llevaron a Boston a estudiar modelos de negocio e innovación, y eso para mí me cambió como la vida, porque cuando yo llegué a Cartagena con esas ideas fue cuando comencé a crecer. Así que si no fuera sido por la Cámara de Comercio, quizás hoy no estuviéramos echando este podcast. Ay, no, pero qué emocionante escuchar realmente esos testimonios y encontrar que esos programas que tiene la Cámara de Comercio sí realmente han hecho un cambio en los empresarios y en los emprendedores. Este año venimos nuevamente con la convocatoria de Endeavor, venimos nuevamente con la convocatoria de la ruta para jóvenes emprendedores, tenemos nuestro foro de jóvenes nuevamente este año. Bastante. Sí, así que ahí la invitación es que todos aquellos que quieran emprender o que tengan una idea de negocio estén siempre muy atentos a nuestras redes sociales, que se han convertido como ese canal natural para dar a conocer los programas y las convocatorias para que apliquen y puedan aprovechar, porque además muchos de estos programas son gratuitos y la gente no sabe. Mucha gente no se acerca porque cree que los servicios tienen costo, pero realmente es una oferta de servicios en gran parte, en un 90% gratuita para todos los empresarios y los emprendedores. André, así como yo, ¿recuerdas algún de pronto caso que lo tengas en la mente para poner el ejemplo de alguna persona que haya participado en la Cámara de Comercio y haya tenido una transformación? Bueno, tenemos muchísimos. Mucho, me imagino. Muchísimos a lo largo de todos estos años. Han sido muchos casos y me pasa mucho. Le contaba a Olguita que me encuentro a veces con gente en eventos, en los sitios que menos me imagino, y es gente que está muy agradecida con la Cámara de Comercio, que se acerca, que te cuentan su testimonio, te cuentan en qué programa participaron, en qué año estuvieron allá concursando en lo que están logrando. Un claro ejemplo, por ejemplo, que tenemos ahora es en el Hotel Intercontinental, y para que todo el que vaya al hotel llegue, van a encontrar una tienda de artesanías de una empresaria que se llama Indiluna. Indiluna. Indiluna
tiene también una historia de vida, ha sido una mujer que llegó desplazada por la violencia, con unos conocimientos ancestrales de tejeduría y que ha logrado, a través de todo el acompañamiento que le ha dado la Cámara, que ha sido también muy disciplinada, constante en los distintos programas que tenemos, mejorar la calidad de su producto hasta el punto que ahora mismo es la única que tiene una tienda de artesanías en el Hotel Intercontinental por la calidad de los productos que tiene ahí exhibidos. Es una persona que realmente es maravillosa y ojalá puedan ir ustedes mismos, conversar con ella y conocer los productos que tiene. Hay que invitar a Indy Luna a este podcast para que cuente su historia que inspira. Sí. Además que está certificada como producto verde. Sí. Sí. Excelente, buenísimo. O sea, tiene todo este tema de producto verde, sostenibilidad. Sí, así es. André, ahorita mismo, tú que tienes una visión general del tema de emprendimiento en Cartagena, ¿qué sector ves con mayor potencial en la ciudad? Cartagena tiene unas apuestas productivas muy claras, identificadas, y yo creería que las oportunidades de emprendimiento están alrededor de esas apuestas productivas que nosotros tenemos, el turismo, por ejemplo, en el turismo y además incluyendo ese componente o esa base tecnológica que le da un diferencial y una escalabilidad a los productos es muy importante. Nosotros tenemos desde la Cámara de Comercio una fuerte apuesta por el turismo. El año pasado trabajamos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y desarrollamos la plataforma Visit Cartagena, que además es la plataforma oficial de turismo de nuestra ciudad. Hemos trabajado muy bien de la mano con la Secretaría de Turismo para que haya también esa apropiación por parte del distrito, porque es una plataforma de ciudad, es una plataforma de la Cámara de Comercio. Y lo más importante para mí de esa plataforma de turismo es la data que estamos compilando a través de Visit Cartagena, porque eso nos permite conocer los gustos y preferencias de los turistas. Y eso a la larga se convierte en una oportunidad, porque con esa información tú puedes saber cuáles son las necesidades que tienen, qué es lo que le gustaría encontrar al turista, qué es lo que está demandando de nuestro destino y cómo podemos desarrollar nuevos servicios y productos turísticos acordes a esa demanda. Excelente. André, en este mundo y con este cargo con muchos afanes, ¿cómo mantienes el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral y teniendo dos universitarios en casa? ¿Cómo mantienes ese equilibrio? Es un equilibrio que yo creo que las mujeres tenemos una capacidad, yo no sé cómo nos rinde el día para todo. Por eso yo no le acepto excusa a mis hijos cuando me dicen no tuve tiempo. Hay tiempo para todo, solo hay que organizarse. Pero hay algo que a mí sí me ayuda mucho y tengo que decirlo, y es esa relación que yo tengo con Dios. Hace varios años yo tomé la decisión de acercarme mucho más, de conocer mucho más de Él, de cambiar la religión por una relación con Dios. Y eso me da a mí un equilibrio en mi vida que no lo he encontrado en más nada. Eso me ayuda, aun cuando yo sueñe en grande, a tener los pies siempre sobre la tierra. Qué bonito, André, qué bonito eso. ¿Qué libro o qué nos recomendarías de pronto un libro o una persona que te inspire? Bueno, hay muchos referentes en temas de liderazgo, por ejemplo, pero yo creo particularmente que el mayor ejemplo de liderazgo lo dio Jesús. Es el mejor modelo que pudiéramos tener, porque fue un liderazgo humano desde las personas, desde el amor hacia nuestro prójimo, hacia priorizar las necesidades de los demás, hacia una vocación de servir.
y de servir con un propósito, de entender que tenemos un propósito y que realmente venimos a servir a los demás. Entonces, para mí, ese es el mayor ejemplo del liderazgo y mi mayor referente. Excelente, qué bonito, bien bonito. André, ¿cómo cuando quedaste elegida como presidenta de la Cámara de Comercio, cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo vivieron ese reto? Bueno, tengo que confesarte que mis hijos emocionados, orgullosos, eh, me daban mucho ánimo. Tú puedes, mami, qué bueno. Esto es el, el, el premio por tu sacrificio, por tu esfuerzo, porque realmente ha sido también mi trabajo a lo largo de la Cámara, el poder haber ascendido. Es porque cuando se presentaron las oportunidades también estaba preparada, porque nunca he dejado de estudiar, de esforzarme. Entonces ellos lo vieron como un premio y una recompensa a esa entrega, a ese trabajo. Mi mamá y mi papá también muy orgullosos y dándome también muchos consejos. Yo creo que para las mujeres hay algo básico y que es fundamental para poder nosotros escalar más fácilmente en el mundo laboral y es tener esa red de apoyo. ¿Sabes? Esa red de apoyo es fundamental y yo no hubiese podido lograr todo lo que he logrado en mi vida profesional si yo no hubiese tenido esa red de apoyo personal de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, porque ellos también han tenido que sacrificar tiempo familiar por dedicar yo tiempo a estudiar o a prepararme o a trabajar. Entonces es fundamental contar con esa red de apoyo para que tú puedas tener de mejor manera ese equilibrio. Bueno, André, ahora que me dices el tema de la red de apoyo, el tema de cómo una mujer soñadora, emprendedora, logra la más alta esfera del cargo como la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, ¿qué consejo le darías a un joven que sueña, en este caso una mujer o un hombre, para poder liderar ya sea en el público o en el privado? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Algo que le digo siempre a mi equipo, a la gente que ha trabajado directamente conmigo y es siempre dar la milla extra. Eso es clave. Encontramos muchas veces que las personas se limitan a hacer lo estrictamente necesario eh, y eso normalmente no hace que tú llegues a la excelencia. Dar la milla extra sin que incluso te lo pidan, sino simplemente por vocación, por amor a tu trabajo, aun cuando tú creas que nadie lo está notando, siempre da resultados. Y lo otro es, las oportunidades se presentan, pero hay que estar preparados. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que investigar, hay que estar actualizado para que cuando esa oportunidad se presente, tú tengas las competencias también para poder estar en esas posiciones de liderazgo. Para Andrea Piña, ¿qué es el éxito? Bueno, para mí el éxito es eh, estar agradecida por la vida. Yo soy una persona totalmente agradecida también. Tengo gozo y paz. Puedo dormir tranquilamente todas las noches. Envidiable, André. Buenísimo. Y para mí lograr tener ese equilibrio personal, familiar y laboral. Qué bonito. André, bueno, para terminar, me gustaría de nuevo agradecerte por este espacio, por contarnos esta historia que me tiene emocionado, una historia bien bonita, de trabajo, de resiliencia, de disciplina. ¿Qué viene para Andrea en un futuro cercano? ¿Qué va a pasar con Andrea en un futuro? ¿Cómo te visualizas más adelante, André? ¿Lo has pensado? Sí, claro, sí lo he pensado y bueno, creo que todavía me faltan algunas cosas por hacer en la cámara.
Me sueño, por lo menos en la parte profesional, con una cámara, con una cobertura total en los 19 municipios, con una transformación de nuestros municipios, con más empresas. Nosotros ahora mismo tenemos el 85% de empresas porcentaje de Cartagena. Quiero ver muchísimas más empresas en los municipios, con un tejido empresarial fuerte, resiliente, con un liderazgo en la región Caribe, donde Cartagena tenga una posición predominante, y en lo personal, con la gratificación de ver a mis hijos realizados profesionalmente y también en su vida personal, y más adelante me veo como una abuela feliz y dichosa. Qué bonito, André, excelente. Muy, 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 muy bonito. André, de nuevo, mil gracias por esta entrevista. La verdad que me siento honrado por tenerte acá. Y bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido y que les haya ayudado ver esta entrevista. Sé que hay unos mensajes bien poderosos acá. Síganos en nuestras redes sociales. André, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Andrea Pía Gómez. Ok, Andrea generalmente siempre monta contenido de valor, contenido empresarial. Así que bueno, síganme también en las redes sociales, Legado Emprendedor, Enio Villarroel. Y si tienen una historia que contar o una historia que inspiren, déjennos en los comentarios si quieren que te contacten para que vengan acá a contar su historia. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.